exposición del proyecto final. Nosotros somos el grupo número 2, que está integrado por Bermeo Daniela, Patiño Sofía, Pereira Brian y Torres Adrián. Ya, como contenidos tenemos los siguientes puntos: diseño geométrico horizontal, diseño geométrico vertical, diseño geométrico transversal y movimiento de suelos. Ya, como primer punto tenemos el diseño geométrico horizontal, que este se basa en procedimientos y criterios que se han desarrollado anteriormente para la determinación de todos los parámetros utilizados. Ya, en los parámetros de diseño obtenemos los siguientes valores. Como parámetros tenemos categoría de la carretera, que es de clase 1, topografía montañosa, volumen de tránsito diario de diseño de 7.037 vehículos por día, velocidad de diseño 70 km por hora, que es igual también velocidad específica 70 km por hora, peralte máximo 8%, radio mínimo 168 metros, longitud mínima de la espiral de 50 a 60 metros, máxima de la espiral 200 a 300 metros, entre tangencias mínimas 100 metros, ancho de una calzada 7.3 y pendiente transversal de la calzada 2%. Ya, como resultado final y ayudándonos en el software Civil 3D, obtenemos nuestro diseño geométrico horizontal de nuestra carretera proyectada. Ya, diseño geométrico vertical tenemos como segundo punto. Ya, esta es la proyección sobre una superficie vertical al eje espacial de la carretera paralelamente. Ya, pendiente vertical y en promedio. Primeramente tenemos la pendiente media, que tomando la tabla del libro de Cárdenas y con los resultados anteriores de nuestra vía, como la velocidad específica del tramo, que es de 70 kilómetros por hora, la categoría de la carretera es de primaria de una calzada, obtenemos que la pendiente media máxima es de 7%. De igual manera, en la pendiente en particular, obtenemos un 7% de una pendiente máxima particular. Ya. En la longitud vertical de nuestro proyecto tenemos dos longitudes, la longitud mínima y la longitud máxima. Para ello, tomando en cuenta la tabla de Cárdenas con un valor de velocidad específica de 70 kilómetros por hora, que la obtenimos anteriormente, con esto obtenemos una longitud mínima de 195 metros. Y para la longitud vertical máxima, ayudándonos con la gráfica de la AASHTO y tomando en cuenta que la pérdida de velocidad de estos vehículos, los pesados, es de 50 kilómetros por hora y la pendiente de 7%, se determina el valor de la longitud crítica de 600 metros. Listo. Como distancia de adelantamiento tenemos primeramente el porcentaje de adelantamiento cada 5 kilómetros, que corresponde al 30%. En el tramo de 13.61 kilómetros se debe tener una longitud mínima de 4.08 kilómetros. Ya, la longitud determinada corresponde a 7.57 kilómetros, por lo que cumpliría con los requerimientos del porcentaje de adelantamiento. Ya, como resultado y usando el software Civil 3D obtenemos la siguiente gráfica sobre la altimetría definitiva del proyecto. Y como se puede observar que todas las pendientes cumplen con lo establecido. Como se puede observar al principio, no pasa de 7%, luego va una pendiente de 1% para que los camiones puedan otra vez recuperar la velocidad para encontrarse con otra pendiente de no máxima de 7, al igualmente otra de descanso que es no máxima de 1. El tercer apartado del desarrollo del proyecto corresponde al diseño geométrico transversal. En este apartado desarrollaremos los diferentes determinación de los elementos geométricos, de la elección del vehículo de diseño para determinar los sobreanchos en las diferentes curvaturas y las secciones típicas en base al tipo de suelo y a las características geométricas de las secciones transversales.
En este caso, primero se tienen los elementos geométricos. Eso se los obtiene en base a las diferentes fuentes bibliográficas, como son el diseño geométrico de carreteras de James Cárdenas, además de la normativa de la zona que corresponde al Ministerio de Transporte y de Obras Públicas y a los diferentes manuales. En este caso se tiene el ancho de calzada, el ancho de carril, ancho de bermas, el porcentaje de bombeo, el derecho de milla, el espesor de pavimentos que se determina en base al manual de construcción de pavimentos rígidos del MTOP y la profundidad de las conetas. En esta imagen se pueden observar la ubicación de cada elemento geométrico gracias a esta sección transversal mixta que se tiene. Determinados estos elementos geométricos, también es importante la elección del vehículo de diseño. Primero, esto se lo realiza en base a una distribución vehicular. Se tomó el trabajo realizado por Zúñiga, que nos determina los diferentes porcentajes de los vehículos livianos, medianos y pesados. En este caso nos vamos a centrar únicamente en los vehículos pesados, ya que estos presenten el escenario más desfavorable para nuestra vía. Ya que se tiene esto, se pudo determinar 3 diferentes vehículos de diseño que según la clasificación de la AASHTO y de la MTOP corresponden a los siguientes valores. En este caso, en la AASHTO se tiene que es WB12, WB19, WB20 y en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas corresponden al 2S2, 3S2 y 3S3. En este apartado se toman estos 3 vehículos debido a que trataremos de determinar cuál sería el vehículo de diseño, cuál sería el vehículo que corresponde a la opción más desfavorable para así calcular el sobreancho en base a estas dimensiones para todo nuestro tramo. Ya que se tienen estas imágenes de la AASHTO, se pueden observar los diferentes elementos para la determinación del sobreancho. Y en base a los cálculos del sobreancho que se realizó a estos 3 tipos de vehículos, se tiene que el mayor valor del sobreancho es en el vehículo del W20. Esto en base a las características, digamos, de la velocidad específica de 70 km por hora, el radio mínimo de 168 y el número de carriles que es 2. Ya que se tiene este vehículo de diseño que es el WB20, se procede a calcular el sobreancho a lo largo de todo el tramo de nuestra carretera. Se pueden observar aquí en las primeras 5 curvaturas cómo se determina el sobreancho, que varía desde el 0.56 hasta el 0.75. Asimismo, en las diferentes curvaturas hasta la 10, hasta la 15 y hasta la 20. Después, para definir las secciones tipo de nuestra carretera, de nuestras secciones transversales, primero debemos hacer un estudio de los tipos de suelo que se tiene en la zona, ya que en base a las diferentes información del Ministerio de Minería, se tiene 2 tipos de suelo. En este caso son conglomerados y areniscas y filitas y cuarcitas. En base a bibliografía externa, se tiene que los conglomerados y areniscas corresponden a rocas blandas y las filitas y cuarcitas corresponden a rocas duras. Por lo cual, en base a las tablas de Suárez, se obtiene la pendiente sugerida para los taludes en corte y los taludes en terraplén. En este caso, para la roca dura tomamos un valor de 0.5 en horizontal y 1 en vertical. Y en roca blanda 1 en horizontal y 1 en vertical. Y para la pendiente de talud en terraplén tomamos los dos en 1.8 horizontal y en 1 vertical, ya que esos son materiales rocosos y además la altura varía entre 10 a 20 metros. A lo largo de todo nuestro tramo varía. En base a esto ya se tienen las diferentes secciones transversales en corte del tipo de suelo 1, tipo de suelo 2. Además, las secciones transversal en terraplén, igualmente en este apartado se tiene el mismo sección transversal en terraplén y en la sección transversal mixta se pueden observar ya los diferentes taludes y los diferentes elementos geométricos. Movimiento de suelos. El movimiento de suelos en carreteras montañosas implica una gran inversión económica al momento de ejecutar la obra. Por eso se busca que resulte económica y permita hacer uso de todo el material de tierra. A partir de ello, se detalla un análisis de movimiento del suelo
presentando el cálculo de áreas y volúmenes de la sección transversal, diagrama de masas y el cálculo de la distancia media de transporte. Consideraciones generales. En el aspecto geológico, el tramo analizado en el proyecto comprende de rocas como conglomerados y areniscas, lutitas, areniscas y tabas, filitas y cuarcitas. Aspecto geotécnico. Se presenta un suelo metamórfico con la existencia de rocas duras en donde será posible la conformación de terraplenes. Aspecto topográfico. El terreno presenta algunos desniveles alrededor del tramo del alineamiento, avanzando con una pendiente creciente con un relieve complejo para el movimiento de tierras. Y en el aspecto ambiental, al tratarse de una obra vial como en relieve alterado, se deben establecer criterios que analicen las excavaciones de los terraplenes, el transporte de material de desecho orgánico, la conservación y respecto del medio ambiente, disminuyendo el movimiento de las tierras. Dentro de las excavaciones y terraplenes, un terraplén incluye la limpieza de una o varias secciones transversales donde se ejecutará una obra. Además, una superficie de terraplén puede causar movimientos prematuros en el suelo. Coeficiente de compactación. La compactación busca la reducción de volumen de vacíos en el suelo, aplicando una energía de compactación, la cual restablece el contacto entre las partículas. Para obtener el valor de dicho coeficiente, primero se debe estimar el factor de esponjamiento, teniendo un valor de 0,75 en relación con el tipo de material. A partir de ello, se define un coeficiente de compactación de 1,33. Áreas y volúmenes. A través del cálculo de áreas se han presentado diferentes tipos de secciones transversales a lo largo de todo el tramo. Entre ellas tenemos las secciones homogéneas simples en recta, en el cual existe un corte o terraplén en un terreno natural uniforme, mientras que en las secciones mixtas simples en recta igual existe corte o terraplén, pero en un terreno natural más o menos uniforme. Ahora, por otro lado, tenemos las secciones homogéneas simples en curva, que tras el cálculo previo del ancho de banca, tenemos de manera adicional los elementos de peralte y sobreancho. Y por último, las secciones mixtas compuestas en curva, en el cual el perfil transversal del terreno es irregular. Gracias a los avances tecnológicos en la actualidad, podemos hacer uso de softwares para los respectivos cálculos y con diferentes tipos de métodos. Entre ellos tenemos el método de planímetro, método de figuras geométricas, método de las coordenadas de los vértices y finalmente el método de la cartera de chaflanes. Volúmenes de tierra, cubicación. El volumen se lo puede obtener de manera fácil y efectiva, suponiendo que existe un objeto geométrico ubicado entre cada par de las secciones consecutivas. Dado el caso, el objeto que mayor aproximación tiene es el prismoide, el cual se encuentra limitado en extremos de las caras laterales paralelas y de manera lateral a los planos de los taludes, la superficie de terreno natural y el plano de banca. Un diagrama de masas denota una curva que representa la diferencia existente entre volúmenes de desmonte y terraplén en cada cota o progresiva de una carretera. Cuando el volumen acumulado en corte es mayor al volumen acumulado en terraplén, la diferencia es positiva. Por otra parte, se presenta una curva negativa cuando existe un caso inverso. Algunas de las funciones que nos brinda el diagrama de masas están proponer la compensación longitudinal de volúmenes compactados, mostrar la dirección del traslado del material debido a que los suelos presentan un desmonte y generan una curva creciente. Por otra parte, los suelos en terraplén generan una curva decreciente. El traslado del material es conocido como material de préstamo, ya que por cualquier situación que se presente se va a necesitar excavar fuera de los chaflanes de la vía. Mientras tanto, el material que no se utiliza en los rellenos se conoce como material de desperdicio.
Diagrama de masas. El objetivo principal de este diagrama es representar los volúmenes de tierra que se deberían mover y de esta manera poder estimar la distancia en la cual estos deben ser transportados. En pantalla se pueden observar las fórmulas aplicadas para obtener los resultados del volumen de terraplén compactado, el acarreo longitudinal y el volumen acumulado. Por otra parte, para trazar el diagrama, se analiza la relación que existe entre el volumen acumulado y el abscisado del tramo. Aquí se tomó en consideración un abscisado cada 20 metros para poder observar mejor la distribución de los resultados obtenidos. Como siguiente punto se tienen los volúmenes de excavación, que se obtienen siempre a partir de una sección balanceada con la siguiente expresión, donde el volumen de excavación total es igual a la sumatoria del volumen de excavación de acarreo longitudinal y el volumen de acarreo transversal. Una sección balanceada es aquella que presenta una transición entre una sección en corte y otra sección en terraplén. Por ello es que en nuestro tramo se han dividido 5 cámaras, las cuales indican sus abscisas con su punto de inicio y su punto final y cada uno de los cálculos obtenidos. Cabe recalcar que el volumen de excavación longitudinal representa la suma entre todos los valores positivos del acarreo longitudinal que existe en cada tramo o cámara dividida, mientras que el volumen de excavación transversal es la diferencia que existe entre el volumen de excavación total y el volumen de excavación longitudinal. Así se pueden observar los resultados que se han obtenido tanto en la cámara 1 que presenta un relleno, la cámara 2 con corte, otra cámara 3 con relleno, la cámara 4 con corte y la última cámara número 5 con relleno. El cálculo de la distancia media de transporte o acarreo se obtiene con la ecuación mostrada en pantalla. Para este apartado, de igual manera, se ha dividido el tramo en cámaras, obteniendo el área de cada una de estas secciones, tomando en cuenta la distribución de abscisado de 20 metros y el valor del DMA o la distancia media de acarreo, siendo este un valor de 2.747 hectómetros, la distancia máxima entre todos ellos. Distancia de acarreo gratis. El material excavado será transportado en una distancia de 500 metros, pasados los cuales se debe reconocer el transporte correspondiente. Como procedimiento se debe trazar una línea con una longitud de 500 metros en el diagrama de masas, en donde se puede observar el volumen acumulado cuando este es igual a 0. Y en caso de existir una distancia mayor a la distancia de acarreo libre o DLA, se considera que existe un sobreacarreo, el cual debe ser cancelado o pagado de forma adicional. Aplicando todas las ecuaciones ya aprendidas a lo largo de la semana 7 en clases, se obtienen los siguientes resultados, los cuales se muestran en pantalla. Como último punto tenemos los planos. Primeramente, con la ayuda del software QGIS, obtenemos la carátula de todos nuestros planos, donde se puede observar la zona del proyecto. Como segundo punto tenemos la planimetría general y con la ayuda de nuestro software Civil 3D obtenemos el siguiente plano que se puede observar. Asimismo con nuestras secciones transversales tipo, que debido a que nuestra carretera tiene 2 tipos de suelos, contamos con 2 tipos de ensamblajes. Igualmente con el perfil y diseño horizontal de cada kilómetro. De estos planos obtenemos 14 planos, ya que nuestra carretera tiene una distancia de 13.61 kilómetros. En perfiles transversales tenemos 2 tipos, comenzando con el que corresponde al primer tipo de suelo y abarca 3 kilómetros. Y también obtenemos los perfiles transversales de nuestro suelo tipo 2, que abarca desde los 3 kilómetros hasta el final de nuestra carretera. Gracias.